Muy buen día a todos, mi nombre es Michelangelo Toño y en el presente video les voy a mostrar cómo trabajar con la solución de arriendos. La solución de arriendos básicamente consiste en mantener un stock en estado de arriendo. Si bien contablemente aún existe en SAP, este stock no debe ser utilizado por otros procedimientos para de esa manera yo poder contabilizar cuánto tengo en arriendo en un momento dado. Vamos a primeramente abrir SAP en modo de administrador. De esa manera yo voy a poder primeramente cargar una licencia, que es la primera tarea a realizar. Vamos a ingresar a SAP. Una vez dentro de SAP, la primera tarea será abrir el add-on que viene en formato ARD. Cuando ustedes tengan en su poder el add-on, tendrán básicamente un conjunto de carpetas. Primeramente, el add-on, la aplicación. Adicionalmente, existirá unas consultas específicas para ser aplicadas en dos formularios: el formulario de oferta de venta y contrato, la licencia y finalmente un manual de usuario. La primera tarea será cargar el add-on. Por lo tanto, vamos a ir a gestión, add-ons, gestión de add-ons. Dentro de este formulario nosotros vamos a cargar o registrar el add-on con el botón registrar. Pinchamos y buscamos la carpeta que nos ha entregado el consultor. Add-on, archivo ARD. Abrimos. ¿Ok? Y acá yo tengo la manera de identificar o, digamos, de operar con ese add-on. Tengo diferentes formas de operar. Por ejemplo, la forma manual, en donde yo manualmente cada vez que ingresa SAP debo conectar el add-on. Si selecciono automático, significa que automáticamente cada vez que ingrese a SAP va a estar operativo ese add-on. En este caso lo voy a dejar manual y vamos a actualizar. Luego, desde nuestro gestor, vamos a iniciar la instalación. Lo primero que aparece es el formulario de instalación, en donde instalamos. En este caso, vamos a omitir la cancelación de un usuario, porque ese usuario probablemente ya va a existir en el sistema. El mensaje de finalización de instalación aparecerá y en la primera ficha voy a poder finalmente seleccionar el add-on ya instalado y dar inicio. La primera vez que ejecute el add-on me va a mostrar un mensaje de licencia. Necesito instalar esa licencia. Le daré sí y voy a minimizar SAP porque el cuadro de diálogo aparece detrás. Acá yo voy a buscar en la carpeta que me entrega el consultor la licencia que aplica en mi compañía. Vamos a buscarlo en escritorio y mi carpeta de solución de arriendos. Licencia. Abrir. Ok. Finalmente, como pueden ver acá, el add-on ya está operativo. La primera tarea a realizar es la creación de los campos y las tablas que son necesarios para la ejecución de este add-on. Por lo tanto, vamos a la opción de creación de tablas y campos y pinchamos el botón iniciar. Es importante que ningún usuario en estos momentos esté trabajando en SAP para que yo tranquilamente pueda crear toda esta información, todos estos nuevos elementos dentro de la estructura de datos de SAP. Por lo tanto, al pinchar me va a advertir que es necesario que todos los usuarios estén fuera de SAP y yo finalmente pincho OK. Al final se muestra un mensaje de proceso finalizado exitosamente. OK. Lo que yo acabo de hacer fue crear toda la estructura de datos necesaria para que el add-on pueda trabajar eficientemente. La primera tarea a realizar
es la configuración o más bien el ordenamiento de los documentos que yo necesito ocupar en este proceso. Básicamente lo que nosotros utilizamos son ofertas de venta y contratos. Estos son los dos documentos principales que utiliza el addon de arriendos. La oferta de ventas para realizar una cotización. Esta oferta de ventas es alternativa porque yo eventualmente podría solamente generar el contrato. El ordenamiento de las columnas se puede visualizar acá. Vamos a visualizar la información del sistema. Yo para la oferta de ventas únicamente estoy requiriendo estas columnas que ustedes ven acá. Primeramente, esta columna, que es la columna de item code, si nosotros, por ejemplo, abrimos una boleta, esto corresponde básicamente al número de artículo, item code. Por lo tanto, la primera columna que nosotros utilizamos dentro del addon es la columna item code, que en este caso tiene el nombre de artículo operación. Número de artículo, yo le cambié el nombre para dejarlo como artículo operación. Luego, tengo una columna secundaria que es el UA item code, que esta es exclusiva del addon de arriendos. Luego, tengo la columna de U descripción artículo, que también es parte del addon de arriendos. Luego, tenemos la columna de almacén, que esto es parte de SAP, cantidad, que también es parte de SAP, día, mes, cuyo campo es UA día, mes, que es parte del addon de arriendos, el precio, parte de SAP, porcentaje de descuento y total. Básicamente esta es la información que yo necesito visualizar y preferentemente en este orden para que ustedes puedan trabajar cómodamente con el addon de arriendos. Adicionalmente yo tengo una columna que es parte también del addon de arriendos. UA tiene accesorios, que está situada en la primera opción. Esto es respecto a la oferta de ventas. Ahora, en cuanto al contrato, de la misma manera yo tengo accesorios, luego una fecha de salida o fecha de reserva, luego la fecha de inicio de facturación, fecha de última facturación, fecha de retorno, y acá tengo el item code cuyo nombre es operación o artículo. Yo acá cambié el nombre de esta columna para hacerlo más descriptivo. Luego tenemos la columna producto, que es parte del addon de arriendos UA item code. La descripción, que en este caso es la descripción de mi addon de arriendos, cuyo nombre es UDESC artículo. Tenemos aparte un campo de serie, cuyo nombre es UA placa, el almacén, que es parte de SAP, cantidad, que también es parte de SAP, día, mes, que es parte del addon de arriendos, precio por unidad, porcentaje de descuento, total, que son parte de SAP, y finalmente yo tengo acá un contrato original y un origen accesorio. Estas columnas es necesario que estén siempre visibles en el contrato. Finalmente, como primera columna existe el back ORD, que forma parte de SAP. En este caso he dejado visible esa columna y la he dejado situada como primera opción. Si yo le cambio el nombre, su nombre original era entrega parcial. Yo necesito utilizar esa columna, entrega parcial, como parte de las operaciones del addon también. Esto se puede encontrar en detalle en el manual de usuario que también entrega el consultor. Vamos a abrir. En el manual de usuario ustedes podrán encontrar toda la información en detalle de cómo poder configurar las interfaces para poder trabajar de manera mucho más cómoda. Bien, como primera tarea entonces, vamos a cerrar esto de aquí. Como primera tarea vamos a verificar las sucursales. Una sucursal es básicamente un espacio que me permite a mí poder trabajar con las operaciones de arriendo con un conjunto de bodegas específico. Por ejemplo, voy a crear una nueva sucursal de nombre Valparaíso. Vamos a trabajar con bodegas específicas para esta sucursal.
En este caso voy a convenientemente crear bodegas exclusivas para esta sucursal. Vamos a crear la primera bodega. No debe tener ubicaciones, debe ser una bodega normal. Vamos a darle el nombre de Valdisp. Valparaíso disponible. Dejamos las cuentas por defecto y creamos. Vamos a crear otra bodega, Val-Ar, cuyo nombre va a ser Valparaíso Arriendo. Creamos. Vamos a crear también un Val-Red para retorno. Valparaíso Retorno. Creamos. Alternativamente voy a crear una bodega para bodegaje y para proyecto. Por lo tanto, vamos a decir Valbod, Valparaíso Bodegaje. Creamos. Y Valparaíso Proyecto. Creamos. Una vez que yo tenga creada mi conjunto de bodegas a utilizar en mi addon de arriendos exclusivamente en una sucursal, yo puedo entonces comenzar a seleccionar dichas bodegas. Vamos a comenzar con la de Valparaíso Disponible. Luego, Valparaíso Arriendo. Valparaíso Retorno. Valparaíso Bodegaje. Y finalmente, Valparaíso Proyecto. Además, necesito especificar una cuenta que el asistente de facturación va a utilizar automáticamente al momento de yo generar la factura. Por tanto, voy a seleccionar la cuenta que corresponde. Acá, a modo de ejemplo, voy a tomar esa de allí. De la misma manera, para generar la salida, al momento de hacer una venta, voy a tomar otra cuenta. Seleccionamos. Y finalmente, ¿qué impuesto aplica? Básicamente el IVA. Y creamos. Bien. De esa manera yo he creado ya una sucursal nueva, en donde al generar yo un contrato, puedo tomar esta sucursal y automáticamente me va a jalar toda la información que venga dentro de esta sucursal. Todas las bodegas y las cuentas asociadas. Acá pueden ver, por ejemplo, otra sucursal que es la sucursal de Santiago. Bien. Como siguiente paso, una vez que hemos creado todas las sucursales que estimemos conveniente, cada una de ellas utilizando su propio conjunto de bodegas, no se debe utilizar la misma bodega en dos sucursales, eso provocaría justamente un descalabro. Vamos a trabajar ahora con las parametrizaciones. Básicamente, las parametrizaciones me permiten mantener cierta información de manera persistente. Vamos a primeramente listar todos los campos de usuario disponibles, tanto en la cabecera como en el detalle de los documentos. Aquí voy a listar todos los campos que están disponibles a nivel de cabecera y de detalle, campos de usuario. Tal como pueden ver acá, tenemos D, que significa detalle, y C, que significa cabecera. Por lo tanto, yo acá voy a, para cada uno de estos campos de usuario, marcar
¿qué correspondería copiar en el documento destino cuando yo genero una operación desde el contrato? Por ejemplo, cuando yo realizo una operación de arriendo, automáticamente se genera un traslado. Por ende, yo podría determinar que en mi documento de traslado se copie, por ejemplo, esta información de acá. Cuando yo genero, por ejemplo, una venta, esto internamente emite una salida. Por lo tanto, yo también podría querer copiar este campo en el documento de salida. Y desde el asistente de facturación, cuando yo genere la factura, también podría tener esa información allí. De la misma manera, yo puedo ir tomando todos los campos que quiera copiar en los documentos de destino que se generan desde el aduana de arriendos. Esta es una manera de mantener la consistencia en cierta información. La información que es irrelevante y que solamente aplica en el contrato debería permanecer enmarcada en este formulario. Esto aplica tanto para cabecera como para el detalle. Por ejemplo, esta información de libro yo podría incluirla en todos los documentos que se emiten desde el aduana. Y una vez que te conforme con toda la selección, grabo. Y mostrará el mensaje de que se ha grabado correctamente. Bien. Una vez que hemos creado las sucursales y además hemos asignado todos los campos de usuario en la cabecera y detalle que necesitemos replicar, vamos a verificar justamente la versión que tenemos actualmente vigente. En este caso yo tengo una licencia que es infinita, o sea, no tiene fecha de término prácticamente, y es básicamente para hacer una prueba. Cada cliente va a tener su propia licencia, la cual puede ser verificada en acerca de arriendo y bodega. Bien, la primera tarea entonces consistirá en crear un conjunto de artículos, los cuales van a estar configurados para ser utilizados por el aduana de arriendos, y también voy a crear un cliente en particular al cual le haremos un contrato, primeramente una cotización, luego un contrato y pasaremos por todo el circuito de arrendamiento. Primeramente vamos a ir a inventario, vamos a crear el primer artículo. En este caso puede ser, por ejemplo, vamos a ir a la opción de crear, vamos a crear un gen, contenedor general. En este caso debe ser un artículo de inventario, lo vamos a dejar como un artículo de venta. Puede ser de compra, como también puede que no lo sea. En el último caso es irrelevante. Vamos a gestionarlo por series. Y en el caso de los inventarios tenemos que cerciorarnos de que esté disponible para todas las sucursales que yo tenga vigente, entre ellas la última que acabo de crear. Vamos a crear el artículo, lo buscamos y en la ficha de propiedades le vamos a indicar qué tipo de operaciones son válidas para este contenedor. En este caso, este contenedor va a ser válido para venta, para arriendo y para proyecto. O sea, cada vez que yo en mi contrato seleccione alguno de estos tipos de operación, significa que este contenedor va a aparecer en la lista de artículos válidos. Y vamos a actualizar. Adicionalmente, vamos a verificar que esté como artículo de addon de arriendo, que por defecto está en sí. Si yo lo tengo como no va a aparecer en el addon, no va a ser aplicable. Vamos a crear, además, un accesorio general.
El ladrón de arriendos, al momento de emitir una entrega para un elemento cualquiera, puede además incluir un paquete de accesorios. En este caso, también artículo de inventario no debe llevar ni lote ni serie y debería estar disponible para todas las bodegas, entre ellas la que acabamos de crear. Luego, en propiedades, vamos a marcarlo como accesorio y únicamente como accesorio. Creamos. Bien. La siguiente tarea es hacer la entrada de las series que yo voy a poner en arriendo, dado que se trata de un artículo, en este caso un contenedor que maneja series, voy a hacer la entrada desde SAP de aquella serie. En este caso la voy a hacer directamente desde una operación de stock. Vamos a incorporar el contenedor general. Vamos a hacer la entrada directamente en mi bodega de Valparaíso disponible. Tiene que estar disponible automáticamente. Si necesito ocupar este contenedor en otras sucursales, debo hacer la entrada también de esas series en la bodega disponible de aquella sucursal. Vamos a hacer un ingreso de 10 unidades. Creamos. Acá vamos a especificar la creación automática. Por ejemplo, contenedor general. Y acá lo dejamos como contenedor general. Comenzando desde el 1 y finalmente contenedor general comenzando desde el 1. Esto va a ir aumentando. Vamos a crear, actualizamos y creamos. De la misma manera, para el accesorio general voy a hacer un ingreso de 1000 unidades en la bodega de Valparaíso disponible. Vamos a crear. Bien. Ya con eso he abastecido ambos artículos que ya están y ya son parte de la ladrón de arriendos. Por lo tanto, la primera tarea será crear una oferta de ventas. Pero antes vamos a crear un nuevo socio de negocios. Michelangelo Toño. Va a tener calidad de cliente. Y solamente vamos a guardar esa información. Bien, vamos entonces a iniciar el proceso de arrendamiento creando una oferta de ventas que equivale básicamente a una cotización. Voy a seleccionar como cliente el nuevo cliente que acabo de crear. Vamos además a seleccionar una sucursal, en este caso Valparaíso, la sucursal que acabo de crear. Internamente esta sucursal va a jalar toda la información de las bodegas y las cuentas contables. Yo en la primera columna tengo el tipo de operación. Para un contrato o una cotización yo puedo tener diferentes tipos de operaciones. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar arriendo. Voy a seleccionar además venta. Y voy a incluir un servicio de transporte para el despacho de los contenedores. También voy a incluir un servicio adicional. Estas son básicamente las operaciones más comunes dentro del circuito de arrendamiento.
Si ustedes pueden ver acá, la columna almacén muestra una columna por defecto. Al momento de grabar el documento, automáticamente se va a actualizar esta columna para reflejar la bodega disponible de la sucursal de Valparaíso. Para comenzar, voy a seleccionar el producto asociado al arrendamiento, que en este caso va a ser el contenedor general. Y para la venta, lo mismo. Contenedor estándar o general. Luego, para el transporte, voy a seleccionar los transportes que ya tenía creado anteriormente. Por ejemplo, puedo seleccionar un transporte de entrega y adicionalmente voy a seleccionar otro servicio de transporte para el retorno. Para la entrega voy a tener 2 unidades porque voy a generar una entrega para este contenedor y para este otro. En cambio, para el retorno solamente voy a tener un retorno para esa línea porque la venta no genera retorno por parte del cliente, solamente un arriendo. Luego voy a especificar el valor para cada una de estas operaciones. En este caso, yo voy a disponer de una consulta formateada, la cual se incluye también en el paquete de instalación del add-on. En este caso, en consultas precios, vienen 2 queries formateadas, una para la oferta de ventas y otra para la orden de venta. En este caso, las queries yo ya las tengo cargadas en el sistema y por ende las voy a referenciar con la opción de valores definidos por el usuario. Acá voy a abrir una consulta guardada y vamos a abrir la oferta de ventas para el precio según operación. Ok, actualizamos. Antes de dar inicio a la consulta, voy a configurar este artículo para que me extraiga un valor de una lista de precios. Vamos al maestro del artículo y acá le vamos a indicar que corresponde a un artículo de arriendo y venta. Luego, para cada uno de los elementos en la lista de precios, voy a asociar un valor. Por ejemplo, 100.000, luego 300.000 y finalmente para mi tercera lista de precios, 500.000. Esto es bastante específico para este modelo que estoy ejemplificando acá. El manejo de las listas de precios es individual y único para cada modelo de negocios. Aquí voy a guardar esta información y al momento de yo pinchar la consulta formateada me va a traer la información que yo acabo de ingresar en el maestro del artículo. Yo acá puedo seleccionar la primera opción. En este caso mi cotización está considerando solamente un mes, por ende yo estoy diciendo que el valor mes para el arrendamiento de este contenedor es igual a 100.000 pesos. Eventualmente yo podría considerar varios meses en la cotización para yo indicarle al cliente cuál va a ser el total final del arrendamiento. Ahora, esta cantidad no restringe el total de meses finalmente válidos para el proceso de arrendamiento. Esto es simplemente una cantidad referencial para asignar un valor a la cotización. En este caso voy a asociarlo al valor de un mes. Para el caso de la venta lo mismo. Acá voy a darle un valor explícito sin necesidad de ocupar la consulta formateada. Y para el transporte lo mismo. Tenemos 2 transportes de entrega y solamente uno de retorno. Bien. Para el caso del servicio, yo voy a incorporar, por ejemplo, un montaje. Si yo verifico la configuración de ese producto, vamos al maestro. El montaje de partida es un artículo de venta más no de inventario y está marcado dentro de sus propiedades como servicio. Es un artículo normal, no maneja ni lotes ni serie, pero sí debe estar marcado como artículo de add-on de arriendo. Básicamente el montaje es un servicio. De la misma manera el transporte
corresponde a otro servicio. En las propiedades está marcado como transporte, es un artículo de adón de arriendo, no maneja inventario, solamente un artículo de venta y no maneja ni lotes ni serie. Bien, finalmente cuando ya estoy conforme con el contenido de mi documento, puedo aplicar un porcentaje de descuento si así lo deseo. Yo acá puedo asociar también un vendedor y voy a crear el documento. Buscamos el documento nuevamente y como segunda tarea yo le puedo asignar un accesorio. En la opción de asignar accesorio, yo acá puedo buscar los accesorios que acabo de crear, por ejemplo, y puedo incorporar uno adicional. Le voy a entregar una cantidad y un precio. Lo voy a asociar a una cuenta, en este caso una por defecto, para ambos casos. Es la cuenta que debe utilizarse en los documentos que se generan desde el add-on. Acá voy a asignar un precio. Acá solamente lo voy a dejar con 20 unidades. Y vamos a actualizar. Actualizamos el documento principal. Y para la segunda línea también voy a agregar accesorios. Solamente accesorio general con 30 unidades por este valor. Vamos a dejar la cuenta por defecto. Actualizamos. Y como pueden ver, la primera columna queda marcada con un asterisco indicando que esa operación está incluyendo accesorios. Solamente las operaciones de arriendo y de venta permiten tener incorporado un grupo de accesorios. Una vez que esté conforme con mi cotización, puedo ya crear el contrato que equivale a un pedido del cliente. Cerramos el otro documento y automáticamente me va a arrastrar toda la información que venía en la cotización, incluyendo los accesorios. Me trae la sucursal, me trae toda la información de los precios, el almacén que corresponde al almacén por defecto para el arrendamiento de esa sucursal. Yo acá simplemente asigno una fecha de entrega. Esta es una fecha del sistema y es independiente de las operaciones del arrendamiento. Esta fecha de entrega no altera de ninguna manera ninguna operación del arriendo, es simplemente referencial y se utiliza para efectos contables dentro de SAP. Es un valor nativo de SAP. Dentro de la operación del contrato yo puedo asignar un responsable. El responsable equivale a la persona que ha creado el contrato o a quien se responsabiliza de la creación de dicho contrato. Esto únicamente es referencial, no es obligación crear el responsable, porque si no lo tiene, eventualmente cualquier persona puede facturar cualquier contrato dentro del asistente de facturación. Para crear un responsable, yo simplemente acudo a módulos, recursos humanos, datos maestros del empleado, busco al empleado y primeramente me encargo de verificar que tenga una marca en encargado de facturación. Tiene que estar marcado como encargado de facturación. Debe ser un empleado activo y adicionalmente debe tener un código de usuario de SAP. Con esos 3 valores asignados automáticamente será parte de los usuarios responsables para el proceso de facturación. En este caso voy a seleccionar uno por defecto y vamos a crear el contrato. Una vez creado el contrato, yo puedo adicionalmente incorporar o modificar la asignación de accesorios. Puedo modificar las cantidades o incorporar nuevos accesorios o también los puedo eliminar. Bien. Para dar curso al proceso de arrendamiento, yo tengo la opción de seleccionar las líneas que van a entrar en el proceso de arrendamiento. Cada línea en sí, per se, equivale a un arrendamiento o a un proceso independiente. Por ejemplo, yo puedo seleccionar la línea de arriendo, la línea de venta y la línea de transporte para
las dos entregas dentro de esta primera operación. O sea, estaría dando curso solamente a las primeras 3 líneas. El resto quedaría pendiente para un futuro procesamiento. Antes de dar marcha al proceso, yo debo seleccionar, en el caso de arriendo o venta, la serie asociada. Acá yo tengo las 10 series aún disponibles porque no han sido utilizadas en ningún otro documento y yo simplemente selecciono las que entregaré al cliente. 01 y 02. Luego actualizo y damos una fecha de entrega de los componentes. Yo voy a indicar que el día 5 de abril se entregarán los componentes. Y además, dado que he marcado la opción de transporte, significa que el 5 de abril también debería ser válido el transporte de dichos componentes. Alternativamente, existe la opción de inicio automático para servicios y transportes, que simplemente me indica que la fecha de inicio de facturación, que es esta columna de acá, es equivalente a la fecha de reserva. Esto es válido únicamente para transportes. En este caso, dado que está marcada, significa que yo al momento de hacer la entrega, automáticamente va a quedar esa línea vigente para facturación. Vamos a realizar la entrega pinchando el botón entrega. Primeramente, el sistema me advierte que estoy generando un proceso irreversible con la fecha estipulada en el cuadro de texto de entrega de evolución. Indico que sí. Me da la opción de generar una guía de despacho para el cliente si el cliente lo ha solicitado. Le voy a decir que sí. Los movimientos fueron generados exitosamente internamente. Le doy OK. Y se ha generado la guía de despacho en formato borrador. OK. Yo al actualizar el documento ya me está mostrando una fecha de reserva que equivale a la fecha de entrega de dicho componente, y para el caso de transporte me está mostrando la fecha de inicio de facturación, dado que tenía marcado el check inicio automático para servicio y transporte. Vamos a ver qué generó internamente el add-on. Dentro de las operaciones de inventario, para el caso del arriendo, vamos a ver las transferencias. Internamente me ha generado una transferencia para el artículo principal, que corresponde al contenedor general, más los accesorios que incluí, con las cantidades que corresponden. Se incluye ahí la serie asociada y acá el contrato original. En este caso el contrato es el 22449, que corresponde al que tengo acá. Este es el número interno, es el doc entry. Este corresponde al doc num. Por ende, si consulto en SQL el número interno de este contrato, me va a entregar el 22449. Para el caso de la venta, dado que yo hice una extracción de un ítem, se genera una salida de inventario, la cual yo visualizo en este punto. He generado una salida para la serie GC2 para el mismo contrato desde el almacén disponible por una unidad y además los 30 accesorios que estaban incorporados. Esos accesorios también se extraen del inventario, ya no estarán disponibles en nuestra compañía. Adicionalmente, dado que yo solicité la creación de un borrador para la guía de despacho, vamos a ventas, informes y preliminares. Vamos a ver la entrega que se ha generado internamente. Ahí está. Se ha generado primeramente una línea por concepto de transporte con ese valor, más una línea por el concepto de venta con una línea de concepto de arrendamiento. Se incluyen los valores totales, las series y los accesorios. En este caso incluyo 3 líneas de accesorios, uno para el contenedor GC1 y otro para el contenedor GC2, con los totales que yo especifiqué. Si por alguna razón yo he cometido un error y, por ejemplo, la venta la debo emitir en otro momento, yo puedo marcar esa venta y anular la operación. Vamos a anular esa venta.
Primeramente debo seleccionar la fecha de la anulación. Digo que sí, nuevamente me da la opción de generar una guía de despacho. En este caso no voy a generar guía de despacho. Se generaron bien los movimientos de inventario. Actualizo el documento. Nuevamente ha quedado sin fecha de reserva. En este caso, dado que yo había extraído por concepto de venta ese artículo, se ha generado una entrada también por concepto de inventario dentro de nuestro módulo de operaciones de stock. Entrada de mercancía con la serie GS2. Vuelve a la bodega disponible. La operación la puedo repetir una vez más con la fecha que yo estime conveniente. En este caso vamos a hacer la entrega, pero con la fecha correcta. Entregamos. Ahí está. Bien, con esto ya dimos inicio al proceso de arrendamiento para las 3 primeras líneas. Luego de esto yo puedo asistir al módulo de facturación, asistente de facturación, y acá puedo listar todos los contratos que están vigentes. En este caso, si yo quiero apuntar al contrato en particular, yo puedo buscar el socio de negocios y además tengo que entregarle una fecha de corte. Dado que aún estamos muy adelantados en el proceso, vamos a simular el transcurso de un mes y vamos a consultar. En este caso, solamente me está mostrando la línea de transporte, porque es la única que tiene fecha de inicio de facturación. En este caso, esta línea está vigente ya desde el 5/4. En este caso, la facturación de un transporte es una facturación única versus la facturación recurrente que aplica en arrendamientos y en bodegaje. Una vez que yo decida dar curso al proceso de arrendamiento a través del asistente de facturación, simplemente yo le indico qué fecha de inicio de facturación es válida. Si yo indico el 12, actualizo, significa que el asistente comenzará a contar los días a partir del 12 de abril. En este caso, yo puedo filtrar la operación de arriendo y consulto únicamente por el arriendo de ese contrato. En este caso, me está mostrando 21 días, prop significa proporcionales, me está mostrando 21 días y 0 meses para el arriendo de este contenedor en particular, GS1. Eso equivale a la diferencia que existe entre la fecha de inicio de facturación con la fecha de corte. Si yo aumento 2 días y consulto, automáticamente eso cambia a 23. Si yo drásticamente aumento 2 meses a la operación y listo, esto equivale a 24 días, 2 meses. Y así sucesivamente. Esto se va a ir incrementando a medida que yo vaya sumando días a la fecha de corte. En este caso, lo que aplica será un día de mayo, por ejemplo, un 30 de mayo. Y listamos. Dado que acá tengo aún demasiados días en exceso, voy a restar 15 días para que me deje solamente un mes y 3 días como proporcionales. Por lo tanto, entre el 12 de abril y el 15 de mayo, tengo un total de 1 mes y 3 días. Voy a incluir también la venta. Para el caso de la venta, es indiferente la fecha de inicio de facturación, pues solamente se factura una vez y aquí el transcurso de los días es irrelevante. Por ende, yo puedo copiar la misma fecha de facturación y actualizar el documento, listamos, y solamente la primera línea va a considerar el transcurso de los días.
En este caso, 1 mes y 3 días. Para el otro caso, una venta, yo voy a tener solamente una unidad. No aplica el concepto de tiempo. Y para el transporte, lo mismo. No aplica el concepto de tiempo, simplemente unidades. Tomo esas 3 líneas y genero la factura. En este caso yo estoy generando un borrador de factura. Eso me permite a mí poder hacer modificaciones después en el borrador. Al pinchar facturar se han seleccionado 3 elementos. Me indica si deseo continuar, me vuelve a indicar y me indica finalmente que los documentos fueron exitosamente generados. Si yo reviso la factura que se ha generado internamente en formato borrador, podremos notar el contenido de la factura acorde al contrato. Ahí está la factura con todo el contenido. Primeramente, el arriendo por 1 mes en ese periodo. Luego tenemos la venta de una unidad para esa serie y finalmente el servicio de transporte incluido por ese valor. En este caso, y solamente por tener un dato referencia, se incluye el inicio del periodo y el término del periodo utilizado en el asistente. Yo puedo hacer todos los cambios que estime pertinentes. Por ejemplo, puedo cambiar el indicador y crear la factura. Con ello, ya he cerrado el primer ciclo de facturación de mi contrato. Ahora, esto puede seguir avanzando indefinidamente a medida que avanza el tiempo. Si yo incluyo 1 mes adicional, en este caso solamente me va a mostrar el arrendamiento porque, si yo vuelvo al contrato, la venta y el transporte ya fueron facturados. Esto se factura solamente una vez porque es facturación fija, a diferencia del arriendo que es facturación recurrente. Yo acá continúo facturando a medida que pasa el tiempo. Si yo indico 18 de junio como siguiente mes de facturación, eso va a tener 1 mes y 4 días. En este caso yo estoy utilizando además días de tolerancia. Los días de tolerancia me indican a mí cuántos días yo debo considerar como adicionales dentro del mes que estoy actualmente facturando. Por lo tanto, le tengo que indicar al sistema después de cuántos días yo voy a considerar un mes adicional. En este caso, 4 días están dentro del umbral, por lo tanto se consideran dentro del mes de junio. Si yo me paso excesivamente la cantidad de días, como en este caso, en donde yo tengo 1 mes y 14 días, automáticamente, dado que me pasé del umbral de 5 días, se va a cancelar un total de 2 meses. Yo voy a generar la factura. Visualizamos la factura dentro del módulo de preliminares. Y tal como se indica acá, automáticamente se ha considerado 2 meses de facturación. Con 5 días de tolerancia es suficiente para evitar calcular un mes adicional. Esto puede variar y puede aumentar dependiendo de los requerimientos de cada cliente. Ahora, tengan en cuenta que esto significa que si yo tengo 20 días de tolerancia, significa que puedo eventualmente tener hasta 50 días como un mes completo, porque sería el mes transcurrido más esos 20 días en exceso para considerarlos dentro del mes actual. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los días de tolerancia. Se recomienda básicamente 5 días. Bien, continuando. Vamos ahora a hacer un listado general de todos los contratos que están vigentes en el sistema. Vamos a hacer un listado completo. Acá yo puedo, por ejemplo, filtrar por cantidad de días transcurridos. Por ejemplo, de
30 días hasta 50 días. Únicamente para el proceso de arrendamiento. En este caso, yo acá tengo todos los contratos que exactamente han tenido desde 30 hasta 50 días como plazo desde la última factura. O sea, estos son los contratos que necesitan en estos momentos ser facturados. Yo acá puedo revisar los días proporcionales. Este contrato tiene 1 mes y 20 días, lo que equivale a básicamente 50 días. Está dentro del rango. Todo esto ya tienen un plazo vencido para el proceso de facturación. Por ende, yo los puedo ir seleccionando y facturando. Yo puedo hacer aún más precisa la búsqueda y dejar solamente los que han cumplido 30 días. No tengo ese criterio, vamos a buscar uno con 35. Estos han cumplido de 30 a 35 días. Yo puedo tomar todos estos contratos y facturarlos de una sola vez. Es importante también considerar las opciones que tengo disponibles en el asistente de facturación, en la parte inferior, en donde, por ejemplo, yo puedo generar solamente una factura por cliente o, si desmarco, me va a generar una factura por cada contrato del cliente. Por conveniencia, casi siempre se agrupa todo en solo una factura. Por lo tanto, yo al facturar, si veo que existe un cliente con más de un contrato, me va a generar solamente una factura. Voy a facturar esto masivamente. Los documentos fueron exitosamente generados. Si voy al módulo de ventas para ver los preliminares, podrán notar que ya se está incrementando bastante el asistente con nuevas facturas. Esto me permite masivamente facturar todos los contratos que estime conveniente, considerando todas las opciones que están disponibles acá. Yo acá puedo nuevamente filtrar todos los clientes. Voy a seleccionar uno en particular. Este cliente tiene un número indeterminado de contratos. Los voy a tomar todos. Y acá solamente voy a generar una factura por todos los contratos que están vigentes. Vamos a facturar. Y verificamos el documento resultante. Como pueden ver en este caso, cada una de las líneas está asociada a diferentes contratos. Acá se repite el contrato, acá tengo otros contratos. De esa manera genero solamente una factura por concepto de arriendo para este cliente en particular. Si yo hubiese desmarcado la opción de generar solo una factura por cliente, me hubiese generado una factura por cada contrato. Volviendo al contrato que tengo de ejemplo, voy a actualizar la información. La fecha de última factura se va a ir actualizando cada vez que yo emita una nueva factura del asistente de facturación. En este caso, la última factura se emitió el 28 de junio, por lo tanto, yo puedo volver al asistente para realizar una nueva factura. Voy a tomar en cuenta el 31 de julio. 1 mes y 3 días transcurridos. Vamos a facturar .
Al yo actualizar el contrato, automáticamente esa línea se actualiza con la fecha de la última facturación. Nuevamente voy a cambiar la fecha para facturar el siguiente mes. Y una vez más, eso se va a reflejar. Es muy importante también validar o configurar la manera que tiene el asistente de calcular los días. En este caso, el cálculo lo está haciendo en base a los días exactos de cada mes. Ahora vamos a considerar una configuración muy precisa que corresponde al cálculo de los días para cada mes. Para ejemplificar eso, vamos a crear una nueva línea en el contrato, una línea asociada al arriendo. Una vez más, por concepto de contenedor general, le vamos a dar un valor y vamos a actualizar el contrato. Vamos a seleccionar dicha línea y le vamos a asociar una serie. La serie 1 y 2 ya no está disponible, solamente de la 3 en adelante. Voy a seleccionar la serie número 3, actualizo y voy a generar la entrega. Ya está seleccionado, voy a entregar, pero con fecha 1 de enero de 2017. Entregamos. Sin guía de despacho. Vamos a darle una fecha de inicio de facturación igual, 1 de enero. Y listamos. Esto ya va a estar disponible. Para esta fecha de corte tengo 8 meses y 2 días. Vamos a volver en el tiempo y lo vamos a dejar como 31 de enero. 31 de enero, un mes exacto. Por lo tanto, lo voy a facturar. Vamos a ir ahora al contrato. Para cerciorarnos de la fecha de última facturación, 31 de enero. Perfecto. Vamos a seleccionar otro mes. En este caso vamos a indicar, por ejemplo, 2 de marzo del 2017. Listamos. Para el cálculo de 30 días exactos, el resultado es un mes y 0 días proporcionales. ¿Qué estoy diciendo acá? Que estoy considerando exactamente 30 días para el cálculo del mes. O sea, desde el 31 de enero y el 2 de marzo del 2017 han transcurrido exactamente 30 días. Si yo desmarco esta opción y vuelvo a listar, me calcula un mes y 2 días. O sea, me está diciendo que el mes que calculó fue el mes de febrero con 28 días más 2 días proporcionales que corresponden a marzo. Este mes es solamente un mes de 28 días que corresponde a febrero, más 2 días proporcionales. Esa es la diferencia que existe al momento de marcar esta opción. Eso es preferencia del usuario, como ustedes deseen calcular el total de días transcurridos. Yo acá puedo tomar esto y lo facturo nuevamente. Al actualizar, automáticamente se refleja la última fecha de facturación. Bien, yo puedo continuar con este proceso de manera indefinida. Pueden ser meses, pueden ser años, y esto no va a culminar hasta que yo no pinche el botón retornar para el caso del arrendamiento o del bodegaje. Voy a
continuar con el proceso de facturación solamente para la última línea. Por ende, voy a hacer el retorno de este contenedor. Vamos a verificar la fecha de última facturación, que corresponde al 31 del 8, 31 de agosto de 2017. Lo vamos a marcar y vamos a indicar que el 1 de septiembre se generó la devolución. Retornamos. Voy a generar una guía de despacho. Vamos a actualizar el contrato. Ya me generó un retorno. Por ende, si yo consulto esa línea dentro de mi asistente de facturación, vamos a ir a septiembre. Vamos a asumir que estamos ya en 5 de septiembre. Acá tengo dos líneas. La que me interesa a mí es la primera, con la serie GC1, la primera línea. Acá el cálculo de días ya quedó fijo, quedó solamente un día proporcional. Tengo como entrega o como fecha de última facturación el 31 del 8 y la entrega fue el 1 del 9, por lo tanto me queda solamente un día por cancelar. Yo puedo desmarcar la opción de facturar por valor del mes completo para que me cancele solamente el valor del día. Si yo voy a la factura, me canceló solamente un día, más el valor de todos los accesorios. Esta línea me queda pendiente aún, la cual no ha sido retornada. Por lo tanto, yo puedo acá ver cuál fue la última fecha de facturación. Y a esa última fecha de facturación le sumo un mes. Tengo un mes y un día, dependiendo de esta configuración. Dado que yo desmarqué la opción de facturación por valor del mes completo, significa que yo voy a cancelar esto en valor días. O sea, voy a cancelar un total de 31 días. Al facturar, verificamos luego el informe de ventas, la última factura que se ha generado, 31 días. Este valor es el valor por día, el cual se multiplica por 31 para indicarme a mí cuánto debo yo cancelar por esos 31 días. En algunos casos es conveniente facturar por valor día y en otros casos es conveniente facturar en bloques de meses. Eso es netamente una necesidad del cliente. Bien. Para nuestra primera línea ya tenemos todo concluido. El ciclo se ha cerrado. La serie CG1 aún no está disponible porque si yo verifico la operación de inventario para el retorno, operaciones de stock, transferencia, me ha generado una transferencia desde el almacén de arrendamiento al almacén de retorno. Por lo tanto, para yo dejarlo disponible en un siguiente contrato, si yo pincho acá, la serie 2 todavía no está disponible, yo simplemente debo, a través de una simple transferencia, trasladar el contenedor
desde el almacén retorno a nuestro almacén de disponibles. Vamos a crear. Me va a solicitar seleccionar justamente la serie. Por lo tanto, al seleccionar esta opción de aquí, vuelve a estar disponible la serie GC1. Por lo tanto, ya puede entrar en un nuevo ciclo de facturación con otro cliente. Para el resto, esta operación ya está cerrada, no incluye retorno, esta no incluye retorno, y acá yo puedo incluir un retorno para esta línea con fecha 7/5/2017. Vamos a retornar. Y actualizamos el contrato. En mi asistente de facturación, vuelvo a listar. Acá estos valores ya quedan fijos, son independientes de la fecha de corte. Por lo tanto, si yo aquí modifico la fecha de corte, estos valores permanecen fijos porque ya tengo una fecha de cálculo. En este caso, la fecha de retorno se convierte en la fecha de corte. Lo que me queda pendiente por pagar sería 1 mes, 5 días. En este caso lo voy a cancelar como mes completo. Vamos a seleccionar primeramente la línea. Vamos a ver el documento resultante. Ahí está. El mes completo y 5 días adicionales. Ese 5 no se considera como parte de el mes a facturar, sino que se considera efectivamente como días adicionales. Eso sí se tiene que cancelar de manera independiente. Por lo tanto, la tolerancia en el cierre del ciclo de facturación no aplica. Finalmente, lo único que nos quedaría pendiente es el transporte y el manejo del servicio. Si yo quiero considerar el servicio, simplemente lo selecciono y genero una entrega. El servicio, como les indicaba hace un momento, no maneja series, simplemente lo selecciono y realizo una entrega según la fecha que yo estime conveniente. Sin guía de despacho, se asignó un inicio de facturación automático porque tengo la opción de inicio automático para servicios y transportes. Cuando consulto, tengo acá el servicio ya disponible. Vamos a facturar dicho servicio. Volviendo a la opción de ventas y preliminares. Ahí está el servicio ya cancelado. El servicio corresponde a los tipos de operación con facturación única. Por ende, si yo incremento la fecha de corte, ya no aplica para el servicio, sino que únicamente para las líneas en arriendo que están vigentes. Bien. El servicio ha quedado facturado. Si yo deseo dar término al contrato de manera definitiva, yo simplemente pincho la opción de finalizar contrato.
Esta opción simplemente deja el contrato en estado de cierre. El estado del documento queda en cerrado y el estado del contrato queda en liquidado. De esta manera ya el contrato no se puede utilizar, se da por finalizado y por ende ya su ciclo ha culminado. Dentro del asistente de facturación seguirán vigentes todos los demás contratos que aún no están cerrados. Existen una serie de opciones las cuales están correctamente documentadas en el manual de usuario, en donde ustedes pueden, por ejemplo, agrupar contratos. De esta manera pueden tener una visualización alternativa de la información. Tal como pueden ver acá, yo tengo básicamente un número de contrato, la información del cliente y me indica a mí la cantidad que yo tengo por cada ítem o por cada tipo de operación. Por ejemplo, si yo ordeno esta información por cantidad de arriendos, me indica que este contrato tiene 200 líneas con arriendos, tiene 0 líneas con ventas, 4 líneas con transportes, 0 líneas con servicio, 0 líneas con bodegaje. Yo puedo considerar, por ejemplo, acá los servicios. En este caso, este contrato tiene 14 líneas con servicios, tiene 51 transportes y 57 ventas. Y así sucesivamente. Si yo pincho uno de estos elementos y facturo, automáticamente me va a generar una factura por el total de líneas que están dentro de este filtro. Si yo, por ejemplo, solamente selecciono arriendo y filtro, solamente dentro del modo agrupar me va a estar facturando las líneas que correspondan a operaciones de arriendo. Y así sucesivamente. Todos los filtros son acumulativos. Y bien, para recapitular, para resumir el proceso general de la aduana de arriendos, primeramente creamos las sucursales, cada una de ellas con sus bodegas y sus cuentas. Luego, verificamos las parametrizaciones. En este caso, ¿qué información yo necesito duplicar en los documentos que se generan desde el asistente de facturación o desde el contrato? Si volvemos a uno de los, por ejemplo, documentos de inventario que se acaban de generar, si yo considero la entrada de mercancía y visualizo los valores de usuario, mucha de esta información se duplicó desde el contrato porque yo lo he seleccionado acá. Lo mismo aplica para la facturación, para los despachos, para las salidas de inventario. Una vez que tenga asignada esa información, ya puedo proceder a crear los artículos. En este caso, yo he creado un artículo cont.gen, el cual debe estar marcado como artículo de arriendo, debe tener correctamente marcados los tipos de operación asociados a este producto, debe ser un artículo de inventario o de compra, básicamente de inventario y de venta. Dado que nosotros estamos haciendo un arrendamiento por serie, debe tener números de serie en su gestión. Para el caso de los servicios, por ejemplo, si volvemos a nuestro contrato, en este caso el servicio era el montaje, es un artículo básicamente de venta, no de inventario. Para el caso del transporte es lo mismo. Es solamente un artículo de venta más no de inventario porque son servicios, no tienen unidades asociadas. Luego, simplemente creamos la cotización
la cual luego se convirtió en un contrato de venta. A su vez, tanto la cotización como el contrato de venta pueden tener asociado un layout para la impresión. Eso depende de cada cliente. Contiene el detalle de mi cotización. Y luego vamos seleccionando las líneas según el tipo de operación. Pinchamos el botón entregar para efectuar la entrega de los ítems en arriendo o en bodegaje. Y para el caso, por ejemplo, de una venta o de un servicio, esa información se extrae de SAP. Luego pinchamos el botón entregar, que significa que voy a generar para cada arriendo o bodegaje una transferencia desde la bodega disponible a la bodega de arrendamientos. Para el caso de una venta significa que yo voy a extraer dicho stock. Y para el caso de servicios y transportes, simplemente estoy haciendo referencia a un valor numérico que no indica stock, simplemente es un concepto, tal como lo pudimos ver acá. Para el retorno es exactamente lo mismo. Yo simplemente selecciono las líneas y cuando se trata de un arriendo o bodegaje, automáticamente se genera una transferencia desde la bodega de arriendo a la bodega de retorno. Y con eso el ciclo ya estaría completamente terminado. Cada una de las operaciones que se generan dentro del add-on se van enlazando con el campo contrato original. Si yo voy a una factura de las que ya he creado, esta factura queda enlazada con el número interno. Por lo tanto, eso me permite a mí trazar un mapa para poder ver cuál es el comportamiento de un contrato en particular. Es importante destacar que cada contrato tiene diferentes fechas, por ende, cada una de las líneas en sí es un contrato diferente, asociado al mismo cliente y al mismo número de documento de SAP. Bien, espero que esta capacitación haya sido de vuestro provecho. Para mayor información acudan al manual de usuario. Es un manual bastante completo. Existen una cantidad enorme de opciones muy específicas, las cuales ustedes pueden analizar dentro de toda la información contenida en este manual. Así que, por lo tanto, les invito a que hagan revisión de este completo manual de instrucciones. Y por mi parte me despido, esperando que haya sido una sesión provechosa para ustedes. Mi nombre es Michelangelo Toño y en caso de que tengan alguna duda, no duden en consultar al personal de Exis. Que estén muy bien.